Tutoría 8 dice eso del torque. 1, el torque es la fuerza responsable de las rotaciones. ¿Esa? No, la segunda. Una hélice de momento inercia 7.4. Donde dice si el eje de giro... Listo, la segunda afirmación. esa. Sí. Si el eje de giro de un sistema es horizontal, entonces la dirección del momento angular puede ser vertical. Es falso porque el momento angular es paralelo al eje de giro. ¿Ya? Por eso es falso. Tienes que aplicar la regla del tirabuzón. Entonces tú dices gira así, este es el eje, así que este es el momento angular. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Estaba anotando. Ok. Gracias, profe. Ya. Thais, ¿se van a revisar los ensayos de la 2? No, como son ensayos no se revisan. Pero me puedes preguntar si tiene alguna duda ahora o por el repositorio de dudas. ¿Ya? Será respuesta para Thais. Que como las respuestas salen ocultas, no sé en qué me equivoqué. Sé que me equivoqué en algo porque tengo 75 de 100, pero no sé en qué. Por eso. Ya. Y cuando entras a Canvas, ¿no te aparece el puntaje en la prueba? Sí, me aparece 75 de 100, ¿No pero sale el desglose? quiero saber, no, no sale el de clase, dice que ¿No tenga sale las el que respuestas pregunta el ocultas. puntaje? No, Ah, ayer no me salía y hoy día en la mañana tampoco. ya. Ya. ¿De qué sección eres? Sección 2. A ver. Ya, ingresé a Canvas y reseteé el hecho de que puedan mirar el puntaje por pregunta. Así que ahora deberían poder verlo. Sección 4 tampoco sale, ahora debería salir. ¿Ya? Sí, profe, ahora sale. Muchas gracias. Ya. Y Paulina dice que necesita retroalimentación del ensayo. Ya, lo voy a subir hoy día. ¿Ya? Ya.
¿Hay más dudas? Ya, entonces lo que vamos a ver hoy día es reología, ¿ya? Tiene que ver con hidrodinámica e hidrostática. Por si acaso, hidrodinámica e hidrostática, hay un video de la semana justo en la cual se retornó a clases, ¿ya? Hidrostática se refiere a cómo los fluidos están en equilibrio gracias a la presión, ¿ya? No a la fuerza, sino a la presión. La presión se mide en Newton dividido por metro cuadrado. Eso es Pascal, ¿ya? En cambio, la hidrodinámica estudia fluidos en movimiento. Y en ese caso, la variable importante de un fluido en movimiento es la energía por unidad de volumen. Joules dividido por metro cúbico, ¿ya? Y eso es Pascal, eso es presión. Eso se modela con el teorema de Bernoulli, ¿ya? Hay guías, hay videos de eso, ¿ya? Está la clase, hay un video de YouTube también. Entonces lo que corresponde ver esta semana, que es la semana 14, es reología, ¿ya? Que corresponde al estudio de cómo fluyen los fluidos, valga la redundancia, ¿ya? Tiene que ver con la viscosidad. En forma intuitiva, la viscosidad es lo opuesto de la fluidez, ¿ya? El agua fluye mucho, tiene una alta fluidez, pero tiene una baja viscosidad, y al revés, la miel fluye poco porque es muy viscosa, ¿ya? Son como antónimos, son casi conceptos opuestos, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero el PDF. Entonces dice conceptos de mecánica, en primer lugar, presión hidrostática, presión que ocurre cuando uno está sumergido en un fluido, cuando uno está sumergido en el mar, por ejemplo, o cuando uno está sumergido en la atmósfera, ¿ya? Ojo que aquí la fórmula dice presión es ρ por G por H, H es la profundidad, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos a nivel del mar, estamos sumergidos en atmósfera y la profundidad es máxima, cerca de 11 kilómetros, pero si subimos al Monte Everest, que mide casi 9 kilómetros, la profundidad sería 2 kilómetros, ¿ya? Porque el espesor total de la atmósfera es cerca de 11 kilómetros. Entonces la fórmula dice que la presión, medida en pascales o newton dividido por metro cuadrado, es densidad del fluido. Para el agua en 1000 kilogramos por metro cúbico, para el aire es 1 kilogramo por metro cúbico, multiplicado por G, si estamos en la Tierra sería 9,8, y por H, que es la profundidad. Esta fórmula a nivel del mar arroja el valor 101.325 pascales para la presión que ejerce la atmósfera en ese nivel, que es la máxima profundidad posible, ¿ya? 101.325 pascales significa 101.325 newton por cada metro cuadrado. Por si acaso nosotros no nos reventamos ni aplastamos, porque la presión interna es igual a la externa, ¿ya? Internamente tenemos una presión de 101.325 pascales, así que no nos pasa nada grave. Ecuación número 2, la fuerza de empuje. Cuando un objeto está sumergido en un fluido, por ejemplo agua, por ejemplo atmósfera, hay una fuerza hacia arriba que intenta que el objeto flote. Esa fuerza se llama empuje, ¿ya? Y el empuje se calcula, es una fuerza, se mide en newton, ¿ya? Se calcula como ρ por V sub D por G. Ρ es la densidad del fluido en el que uno está tratando de flotar, ¿ya? V sub D significa volumen desalojado. Es decir, cuando un objeto está en un fluido, ocupa cierto volumen del fluido. Ese es el volumen desalojado. El volumen que uno ocupa por estar en el fluido, ¿ya?
En el caso de la atmósfera, estamos 100% sumergidos en la atmósfera, así que V sub D es todo nuestro volumen. Es el máximo posible, que es todo nuestro volumen. En cambio, si uno flota en una piscina, si estamos flotando, entonces no estamos totalmente sumergidos. Tal vez estemos un 50% sumergidos. Entonces, ese es el volumen que va en la fórmula, ¿ya? No siempre va todo, ¿ya? Si uno está flotando, va a un valor menor que el 100%. Bueno, IG, en este caso, si estamos en la Tierra, vale 9.8. Teorema de Bernoulli nos permite encontrar la energía por unidad de volumen que transmite un fluido. Y la fórmula es ítem 3, ρ por v cuadrado partido por 2 más ρgh más presión. Y eso es constante. La constante es la energía por unidad de volumen que transmite el fluido. Ρ es la densidad, v es la rapidez en cierto punto, g, si estamos en la Tierra, es 9.8, y h es la altura donde están haciendo el cálculo, ¿ya? Porque el fluido, el líquido o lo que sea, tiene energía potencial, así que hay que cuantificar la altura. Y P es la presión del fluido en el punto donde están haciendo la medida, ¿ya? La ecuación de continuidad dice que el área por la velocidad es una constante, ¿ya? Esto se refiere a lo siguiente. Cuando un fluido va por una tubería, la tubería tiene cierta área. Por ejemplo, pi r cuadrado, si es una tubería circular, ¿ya? Entonces esa sería el área que va en la fórmula, pi r cuadrado. Y v es la rapidez del fluido en ese punto, en el punto donde están haciendo la medida. Fíjense que A multiplicado por B se mide en metros cúbicos por segundo. Entonces esta fórmula nos dice cuánto volumen fluye por cada segundo por la tubería. Y ese número tiene que ser constante, porque si disminuye, significa que están perdiendo fluido, y si aumenta, significa que está ingresando fluido. Y en una tubería eso no puede pasar, ¿ya? El número tiene que ser constante. Si fuera sangre, por ejemplo, si A por B cambia, puede significar que hay una hemorragia, ¿ya? Son casos especiales en los cuales no debemos aplicar esto. Por otro lado, es bueno saber que cuando multiplican A por B, como ya dije, se mide metros cúbicos por segundo, eso se llama caudal, ¿ya? Cuánto volumen fluye por cada segundo. Pero en vez de saber el volumen, puede que estemos interesados en los kilogramos. ¿Cuántos kilogramos de fluido pasan por segundo? Y eso se llama flujo másico. Se calcula como ρ por caudal, o sea, densidad por área por velocidad. Y queda en kilogramos por segundo. Ítem 4. Cuando caracterizamos un fluido desde el punto de vista de su forma de fluir, donde tiene relación la viscosidad y la fluidez, ¿ya? Esto lo podemos expresar matemáticamente con un gráfico que se llama reograma, ¿ya? En el eje horizontal, en la abscisa, va una variable llamada gamma, gradiente de velocidades, y en el eje vertical, la ordenada, va sigma, la tensión cortante, ¿ya? Voy a traer la tableta, vuelvo al tiro.
Esto es sigma. Esto es gamma. Sigma es la tensión cortante. Tensión o presión cortante. ¿Ya? Cuando se tiene una muestra de materia de algún objeto, ¿ya? Ustedes lo pueden presionar así y se achica. Aquí hay una variación. O también lo pueden presionar en forma cortante. Así, ¿ya? En este caso aparece aquí un ángulo, ¿ya? Eso ocurre, por ejemplo, con una muestra de plástico, por ejemplo, ¿ya? En cambio, en un fluido, cuando ustedes aplican presión cortante, no le pasas el fluido, no se deforma, sino que empieza a fluir, ¿ya? Entonces, si fuera, por ejemplo, agua, ¿ya? Si empieza a fluir hacia allá, es porque hay una presión cortante, ¿ya? Recuerden que la presión o tensión es fuerza por unidad de área, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede saber cuánto vale sigma? ¿Ya? ¿Qué se hace? Se coloca aquí un plumavit que flote, ¿ya? El área es A. Con eso tenemos este número, ¿ya? Y si ustedes no hacen nada, el plumavit se va a mover hacia la derecha. Va a seguir con la velocidad del mar o del río, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es medir cuál es la fuerza que anula a la fuerza que surge de la presión cortante. Entonces, lo que hacemos es colocar aquí, puede ser una cuerda con un dinamómetro, que es como un relojito que mide fuerza, ¿ya? Y la cuerda. Entonces, esto que dibujé se va a estirar hasta que la tensión en la cuerda sea igual a la tensión cortante. Y ese número va a estar acá, ¿ya? Estamos midiendo la fuerza que detiene a la fuerza que proviene de la tensión cortante. Así que ese número va a ser igual a ese. Y dividiendo tenemos sigma, ¿ya? Entonces, dividiendo la fuerza por esta área, tenemos sigma, que es la tensión cortante, ¿ya? Ahora falta medir gamma, ¿ya? ¿Cómo medimos gamma? Gamma es el gradiente de velocidades, ¿ya? Para eso se requiere el perfil de velocidades, ¿ya? ¿Qué es el perfil de velocidades? Se dibuja en una dimensión, eje X, Y o Z, ¿ya? Se dibuja la rapidez en función de la profundidad, ¿ya? Que podría ser así, ¿ya? O sea, a mayor profundidad, menor velocidad, ¿ya? Por si acaso, si ustedes tienen un río, ¿ya? Y se colocan acá arriba, ¿ya? La corriente se los puede llevar, pero si se colocan acá abajo, ¿ya? La velocidad va a ser casi cero, ¿ya? No se va a sentir que arriba hay un caos. Así que la velocidad disminuye con la profundidad, ¿ya? Gamma es la razón de cambio de la rapidez respecto del eje, le pueden llamar a esto Z, o como quieran, ¿ya? Entonces, gamma es variación de rapidez partido por variación del eje que ustedes usen, X, Y o Z, ¿ya? Es una razón de cambio. ¿Cómo cambia la rapidez con el espacio? Eso es gamma, ¿ya?
¿Alguna duda hasta ahora? Ya sabemos lo que es sigma y lo que es gamma. Bárbara Ramírez, ¿alguna duda? No, profe, todo bien. Ya. Paulina Toro, No, profe, todo claro. ya. Entonces ya sabemos lo que es sigma y lo que es gamma. Entonces esto tiene cierta forma, ¿ya? ¿Qué cosa es la viscosidad? La viscosidad, este gráfico se llama reograma, ¿ya? Viscosidad es la pendiente del reograma. O sea que es una razón de cambio. Es variación de sigma partido por variación de gamma. ¿Ya? Así se determina la viscosidad de un fluido. Ya, ítem 5, la viscosidad en el punto gamma sub 0. Dice gamma sub 0 porque la pendiente depende de dónde estén parados, depende del valor de gamma, ¿ya? Eventualmente podría ser constante, ¿ya? Pero también puede ser que varíe, que depende de gamma. Entonces la viscosidad en gamma sub 0 corresponde a la pendiente del reograma en gamma sub 0. Ojo que gamma está en el eje X, ¿ya? Y cuando hagan la división, cuando dividan razón de cambio de sigma dividido por, o sea, variación de sigma partido por variación de gamma, les va a quedar en Pascal por segundo en el sistema internacional, ¿ya? Esa es la viscosidad. Entonces vamos a ver una pregunta sobre reogramas. Dice, dadas las siguientes afirmaciones, seleccione la alternativa correcta, ¿ya? Dice 1. La pendiente de un reograma se puede medir en newton multiplicado por segundo dividido por metro cuadrado, ¿ya? Vamos a ver si esto es cierto. Sigma es presión o esfuerzo cortante. Como es presión, se mide en pascales, pero un pascal es un newton dividido por metro cuadrado. Fuerza por unidad de área, ¿ya? Gamma es gradiente de velocidades, o sea, variación de la velocidad dividido por variación de un eje, X, Y o Z. Entonces nos va a quedar en metro dividido por segundo dividido por metro. Eso es igual a segundo a la menos 1. La pendiente del gráfico va a ser variación de sigma partido por variación de gamma. Variación de sigma se mide en newton dividido por metro cuadrado y variación de gamma se mide en segundo a la menos 1, ¿ya? Entonces, esto va a quedar newton por segundo partido por metro cuadrado, ¿ya? Eso significa que la afirmación 1 es verdadera,
¿Ya? Después dice, 2. El perfil de velocidades permite obtener el gradiente de velocidades. Eso es verdad porque el perfil de velocidades da la velocidad en función de un eje. Y el gradiente es la pendiente del perfil de velocidades. Así que 2 es verdadero. ¿Ya? 3. En un fluido reopéctico presenta 2 pendientes para un mismo gamma. ¿Ya? Existen distintos tipos de fluidos según su reograma. ¿Ya? Entonces le voy a mostrar una clasificación de fluidos según el reograma. Thais pregunta, ¿qué es un fluido con memoria? ¿Ya? Es un fluido, ¿qué significa comportamiento reológico? ¿Ya? Significa si fluye mucho o si es muy viscoso, si se parece mucho al agua o a la miel, ¿ya? Dependiendo de lo que estén haciendo, ¿ya? Por ejemplo, si cierto fluido, si lo apretan mucho, se portan de una forma y si lo empiezan a soltar, se comporta de otra manera, ¿ya? Si, por decir, si la presión pasa de 1 a 10, se comporta casi como un sólido, pero si pasa de 10 a 1, se comporta como un líquido, ¿ya? Eso pasa con la sémola, ¿ya? Cuando ustedes si la presionan rápido, se pueden caminar en la sémola, existen piscinas de sémola, ¿ya? Pero cuando dejan de caminar, cuando levantan el pie, se comporta como líquido. Ese es un fluido con memoria. Es como que recordar el pasado, ¿ya? Entonces, es como si comparara el valor de ahora de la presión con el valor anterior, ¿ya? Entonces, con eso se puede saber si la presión está aumentando o disminuyendo. Eso es bien loco. A mí, en física, eso me hace pensar mucho, porque es raro que hayan ecuaciones físicas con memoria, ¿ya? Es como que el universo de alguna forma recuerda el pasado y según lo que está pasando ahora, lo compara con el pasado y con eso decide cómo comportarse. Para mí es una de las cosas más extrañas de la física, que las cosas tengan memoria, ¿ya? Benjamín dice que es un fluido laminar y por qué se ve así. Ya. Un fluido laminar es aquel donde su velocidad es la misma por capas. ¿Ya? ¿Y por qué se ve así? Se ve así cuando la velocidad es baja. ¿Ya? Porque si la velocidad es muy alta, se vuelve turbulento. En vez de ser la misma velocidad por capas, aparecen remolinos. ¿Ya? Entonces, es bueno saber que todos los aparatos o medios de movilización que ha inventado la humanidad intenta que siempre el flujo sea laminar. Entonces, en ese caso, el aparato, el medio de conducción, un automóvil, un avión, un barco, un submarino, es manejable, porque la velocidad es la misma por capa. Pero cuando estos medios de locomoción van muy rápido, todo se vuelve caótico y no lo pueden manejar, ¿ya? Por ejemplo, con los autos de carrera, si van demasiado rápido, no se pueden manejar, ¿ya? Porque el flujo pasa de laminar a turbulento. Siempre ocurre eso, ¿ya? Siempre ocurre, no importa lo que hagan, siempre va a haber una rapidez máxima en la cual todo se vuelve caótico. Y si se vuelve caótico, ya no pueden manejar el avión, el barco, lo que sea, ¿ya? Entonces, igual es bueno contarles
que justo esto de lo cual estamos hablando era algo muy desalentador para los ingenieros, ¿ya? Porque uno decía, oye, pero puedo tener un tren, agregarle un motor de cohete, ¿ya? Y hacer que el viaje de aquí a China dure media hora, ¿ya? Se puede, pero va a ser rápido, pero no lo van a poder hacer frenar. O sea, se va a demorar en frenar, pero mucho, y no lo van a controlar, ¿ya? Va a ser todo caótico, el viaje va a ser caótico, ¿ya? Y eso es súper desalentador para un ingeniero. O sea, se pueden alcanzar rapideces altas, pero no es controlable. O sea, si hubiera que hacer alguna maniobra, una maniobra especial, algo imprevisto, esquivar un huracán, etcétera, no se podría, ¿ya? Y eso era así para todos los ingenieros que pensaban en esto, ingenieros, científicos, inventores, etcétera, todos, decían que pena, no sé, hay una rapidez máxima que es más o menos, una rapidez máxima para un tren, que es más o menos 800 kilómetros por hora. Después de eso, el tren se sale de los rieles, del camino, del pavimento, y ya no se puede manejar, ¿ya? Porque el flujo pasaría de laminar a turbulento. Bueno, hace 5 años, un ingeniero físico, Elon Musk, ¿ya? De la empresa Tesla Motors, de SpaceX, etcétera, ¿ya? Dijo, es cierto eso, entonces lo que hay que hacer es sacar el aire, ¿ya? Pero ¿cómo va a sacar el aire? Mira, si tenemos un tren, como en el metro, tenemos que hacer que la línea del metro, con bombas de vacío, sacar el aire y hacer que el trayecto, que puede ser 100 kilómetros, 200 kilómetros, 1000 kilómetros, sea sin aire. O sea, la gente se mete en el tren, dentro del tren hay aire, ¿ya? Pero fuera del tren no. Pero ¿cómo lo va a hacer? Eso es muy difícil. Es difícil, pero se puede, ¿ya? Y así fue como Elon Musk inventó el Hyperloop, ¿ya? Que es una especie de tren cuya gracia es que viaja dentro de un tubo al vacío. Y en ese caso no hay problema con el flujo laminar ni el flujo turbulento, ¿ya? Y esto puede viajar tan rápido como uno quiera. Así que fue súper ingenioso Elon Musk, porque fue capaz de hacer lo que se llama salir de la caja. Porque todos los científicos vivían en una caja donde los cálculos lo hacían con el aire. Y él lo que hizo fue sacar el aire de sus cálculos. Así que fue súper ingenioso esa solución. Hacer que los medios de locomoción con ruedas viajen dentro de tubos sin aire, ¿ya? Así que eso es una de las razones por las cuales Elon Musk es uno de los científicos más grandes de la actualidad. Ya, les voy a mostrar un gráfico de fluidos con memoria. Aquí a la derecha vemos gráficos de fluidos con memoria. Son reogramas. En el eje X está gamma, en el eje Y está sigma. El fluido C se llama tixotrópico y el D se llama reopéctico. Fíjense que hay dos curvas, dependiendo de si sigma va aumentando o si sigma va disminuyendo, ¿ya? Entonces, ya sea tixotrópico o reopéctico, la viscosidad o la pendiente va a tener dos valores. Va a tener un valor si sigma está aumentando y otro valor si sigma está disminuyendo, ¿ya? Esto lo vamos a ver con más detalle mañana, ¿ya? Entonces la alternativa 3 dice, en un fluido reopéctico se observan dos pendientes para un mismo gamma. Eso es verdadero, ¿ya? Y 4, el comportamiento reológico del agua se asemeja al de la miel. Eso es falso, ¿ya? Porque el agua fluye mucho, mientras que la miel es muy viscosa.
Y esos son antónimos, ¿ya? Así que de estas 4 alternativas, solo 4 falsas, o sea, 1, 2 y 3 son verdaderas. ¿Ya? Esa era la correcta. ¿Ya? Bueno, por la hora hay que dejarlo hasta aquí. ¿Ya? Mañana en la cátedra vamos a ver con más detalle estos términos. ¿Les quedó alguna duda? Ignacia Núñez, ¿alguna duda? Thais López. Ya. Coloque su nombre y apellido en el chat para la asistencia. Ya. Lo dejamos hasta aquí entonces. Hasta luego, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Igual. Chao. Chao, profe, Que gracias. esté bien. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Chao.